Hola a todos, muy buenas tardes. Me gustaría que me confirmen sonido antes de continuar, por favor. Sonido OK. Bueno, bueno. Listos, muy bien. Entonces, iniciemos. Bueno, vamos a dejar aquí. Listo, listo acá. Voy a compartir entonces mi pantalla. Voy a dejar aquí el cuadrito de participantes. Aquí el de chat. Y el de preguntas y respuestas. Listo, como siempre, si les estorban esos cuadros, por favor me lo hacen saber y yo trato de acomodarlos. Ya ustedes deben estar aburridos de que siempre les digo, es que inevitablemente me toca dejarlos para poder estar pendiente de las preguntas, ¿no? Si los quito, pues no podría saber que de pronto me están preguntando o aportando o corrigiendo o cualquier cosa que esté diciendo por acá. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en este webcast, en esta hora que, pues digamos, no es habitual. Recordemos nuestro horario habitual, lo hemos ido trabajando, son los viernes a las 11. Yo sé que todos ustedes ya adaptan sus agendas a estos cronogramas, pero a veces se presentan algunas cosillas que impiden que podamos seguir regularmente a las 11 todos los viernes. Hoy fue, por ejemplo, un caso que espero tiende a ser más extraordinario, ¿sí? Más extraordinario que común. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por estar en este, digamos, horario no planificado desde el principio, pero aún así se encuentren acá. Me gustaría saber si todos quienes me solicitaron material les llegó. Como siempre, a muchos de ustedes les termino enviando el material casi que hoy mismo. Siempre se me va toda la semana enviando material. Entonces no me gustaría saber que alguien que me lo solicitó se haya quedado sin eso, porfa. Si por algún motivo alguien llegó a quedarse sin que le contestara alguno de sus requerimientos, eh, pero tú me lo solicitaste, Rubén, porfis. Claro, algo que les pido, porfa, es que quien quiera recibirlo me envíe un email siempre a julian.melendez@softwareunshop.com. ¿Listos? ¿A este? Uy, Rubén, entonces me perdí, no entendí. Te pido disculpas si malinterpreté algo que me dijiste material, si dije que no estaba preparado algo. Ah, no, pero este no, el de hoy no lo he enviado, ¿no? El de hoy no lo he enviado. Ayer recibí, pero por si acaso, el que envié fue el de la clase pasada. Bueno, como sea, porfa, les pido que me escriban aquí a julian.melendez@softwarejohnshop.com y con mucho gusto les, les reenvío. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es bien interesante porque, digamos, adicionalmente, que es como la continuación de toda la parte de estadística que hemos venido viendo. Recordemos que toda la parte de estadística es muy importante porque es el fundamento, es el sustento, es el pilar, ¿sí? Es el piso de todo lo demás, de todo lo demás, de todos los elementos estadísticos que vamos a ver más adelante, más avanzados, ¿sí? Es todo el pilar de todas las herramientas econométricas para quienes están familiarizados con la econometría. Y esta parte de muestreo y divisiones de muestreo, digamos que ya es una parte casi que culmen a la hora de hablar de inferencia estadística, ¿no? Digamos casi que a partir de aquí es que uno ya puede comenzar a sustentar la inferencia estadística, ¿no? Ya, digamos, llevamos una introducción a todos los elementos de probabilidad. Ya con esto, pues digamos, ya vamos dejando un poco más firme esa base para poder ya hablar de pruebas de hipótesis y todo lo que se viene de aquí en adelante.
Bueno, por si acaso, en la medida que el tiempo no lo permitan, aquí tengo, que no lo permita, tengo aquí los ejercicios de la clase pasada. No sé si alguien los hizo. Les dije de pronto si alguien tenía... Ah, bueno, también es difícil que muchos lo hayan hecho si les envié eso ayer por la noche, ¿no es cierto? Pero bueno, si nos queda tiempo, de pronto podemos resolver esto si es de su interés. De todas maneras, tengo un ejercicio para resolver después de esto, adicionalmente a lo que vayamos resolviendo por acá. Bueno, como siempre, este webcast es de ustedes, entonces en la medida que haya alguna inquietud, alguna pregunta me la van planteando, y de ser posible, irle respondiendo sobre la marcha, pues lo vamos haciendo. Aquí vamos, entre todos vamos moldeando nuestro curso corto. Bueno, entonces, iniciemos pues. Muestreo y ediciones de muestreo es nuestro tema de hoy. Bueno, vamos a partir por unos conceptos básicos. ¿Listos? Vamos a ver unos conceptos básicos. Agrandemos esto. Voy a pantalla completa. Ahí está. Bueno, entonces, primer concepto muy importante, población, ¿no es cierto? Población, conjunto de todos los elementos de interés en un estudio. ¿Listo? Entonces, esta población va a ser todos los elementos que constituyen el grupo de interés en nuestro estudio. Muestra, por ende, que será un subconjunto de esa población. ¿Qué característica, entonces, a priori, digamos, por puro sentido común, deberíamos esperar que tenga una muestra? Si hablamos que la población es el conjunto de los elementos de interés en el estudio y hablamos que la muestra es un subconjunto de la población, nosotros, ¿qué esperaríamos de esa, qué nos indica nuestro sentido común que deberíamos esperar de esa muestra? Exacto, Marcela, ¿no es cierto? Que sea representativa, que sea aleatoria, ¿sí? Digamos, pues sobre todo, digamos, la palabra clave ahí, Marcela, Alejandro, ¿quién más le dijo? Cintia, ¿sí? Que sea representativa, exacto. Lo que esperaríamos que esa muestra fuera una población pequeñita, ¿no es cierto? Que sea representativa. Por decir algo, que si en la población tengo el 10% son altos y el 90% son bajos, ¿yo qué esperaría? Que en mi muestra el 10% de los elementos de las personas que están ahí sean altas y el 90% serían bajas, ¿no es cierto? Bueno. Cuando nosotros hablamos de las características numéricas de una población, hablamos de los parámetros. ¿Cómo denominaremos entonces las características numéricas de la muestra? ¿Qué nombre podemos darle? Más adelante lo vamos a ver, creo que es en la próxima diapositiva, pero vayamos a ver calentando. Entonces, las medidas numéricas de una población, parámetros. Estadígrafos está bien, ¿no es cierto? Probablemente, Miguel, probablemente cuando uno habla, digamos, de estimadores, ¿no es cierto? Estimadores, sea un poco más común, ¿no es cierto? Estadígrafos, creo que está muy bien, pero digamos como por frecuencia, por frecuencia de utilización de la palabra, de pronto uno consigue más la palabra estimadores, ¿no? Bueno, muy bien. Tanto la media muestral como la proporción muestral proveen una estimación de los parámetros que naturalmente estará sujeta a un error. Con el muestreo y distribución de muestreo se brindan las bases para determinar qué tan grande puede ser este error. Digamos que esto se puede convertir en nuestro objetivo de trabajo durante esta sesión. Realmente nosotros aquí lo que vamos a trabajar es, vamos a hablar de distribuciones muestrales para la media. ¿Listos? No voy a hablar de la proporción bajo ninguna circunstancia, no porque sea difícil, sino por tiempo, ¿no? Que más bien el tiempo tiende a ser muy corto, entonces veamos la muestra, en la medida que el tiempo nos permita, entonces de pronto mencionamos algo sobre las proporciones, es sumamente fácil, pero los invito entonces a de pronto que consulten alguna bibliografía, puede ser de la que tenemos aquí referencia en las diapositivas, o en general cualquier libro de estadística, ¿no? Cualquier libro de estadística bueno los va a llevar al referente de las proporciones. Bueno, sigamos aquí con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de población, hablamos de muestra, ¿sí? Hablamos de parámetro, hablamos de estimador. Nosotros tenemos, bueno, implícitamente, o mejor aún, muy explícitamente, nosotros deberemos tener en cuenta
que para extraer esa muestra, como varios de ustedes lo dijeron ahorita, ¿sí? Y no solo tiene que ser representativa, y muy buena parte de esa representatividad va a ser brindada de la forma como nosotros la extraigamos. ¿Sí? Y por excelencia la forma como se extraen, digamos, la forma de extraer y hacer que las cosas sean representativas, ¿sí? Que no haya sesgo, ¿sí? Que no estén cargadas hacia algún lado, es la aleatoriedad. ¿Sí? Entonces existen varios métodos de muestreo, pero sin lugar a dudas, uno el más utilizado, uno de los más fáciles de revisar, por fortuna, bueno, eso es afortunado, que el más utilizado, que uno de los mejores técnicas de muestreo, son de las más fáciles de realizar, es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple puede ser realizado en poblaciones finitas o en poblaciones infinitas, pero como sea, digamos, lo que estamos diciendo es que en esencia lo que vamos a mirar es que cada elemento tenga la misma probabilidad de salir, ¿cierto? Entonces, de todos los elementos voy a asignarle una misma probabilidad de salida, de cada una misma oportunidad de hacer parte de la muestra. Eso particularmente, digamos que ocurre en poblaciones finitas, ¿sí? El caso de las poblaciones infinitas, pues digamos, más allá de la probabilidad, porque digamos, no podríamos calcular. Recuerden que la probabilidad está fundamentada en el concepto de frecuencia, si es infinito, pues digamos, conceptualmente no se podría establecer el término de frecuencia, entonces lo que exigiríamos es que cada elemento fuera independiente. En general, ¿qué ejemplos podrían darme ustedes? ¿Cuándo podríamos hablar de una población? ¿Qué sería una población finita y qué podría ser un ejemplo de una población infinita? ¿Qué podría ser una población finita y qué podría ser una población infinita? ¿Mm? Digamos que, perfecto, finita, entonces por ejemplo los estudiantes de sexto grado en una escuela, la población de la ciudad, muy bien. Infinita, entonces muy bien, la producción de una empresa, ¿no es cierto? Normalmente, ustedes ven aquí les da una pista entre el paréntesis, normalmente uno asocia entonces poblaciones infinitas a lo que frecuentemente se asocia con procesos que operan de manera continua en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una producción, ¿no es cierto? Una producción en serie dentro de una industria, una producción de tornillos, por ejemplo, las plantas que no paran, trabajan 24/7, ¿no es cierto? Las colas, por ejemplo, un restaurante de McDonald's, en un banco, ¿cierto? Realmente es algo que, en la medida que es más el tiempo, ¿sí? El tiempo lo que forma, digamos, la recurrencia, pues uno normalmente asocia ese tipo de poblaciones con poblaciones infinitas. Pregunta, incluso esta termina siendo una pregunta de repaso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una población de 2500, ¿sí? Primero, ¿será una población finita o infinita? Claramente finita, ¿no es cierto? Si puedo definir el número, pues es finita. Entonces, una población de 2500 y quiero extraer una muestra de 30 elementos, la pregunta es, ¿cuántas muestras diferentes puedo extraer de esa población? Una pregunta más afinada, entonces, ¿cuántas muestras de 30 elementos puedo extraer de una población de 2500? ¿Cuál es la respuesta? Exacto, Daniel. Daniel ya le pegó, Miguel también, Marta también. Bueno, ahora les doy una pista a quienes me dieron, por ejemplo, valores como 8 u 83, ¿no? ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos un concepto de métodos de conteo, reglas de conteo? Había una que era particularmente útil para definir esto, que era la combinación, ¿no es cierto? Entonces sería una combinación de 2500 en 3, ¿no es cierto? De una población de 2500 en 3, no, 2500 en 30. Entonces sería algo así, ¿no es cierto? Igual, combinatoria de 2500 en 30. O sea, ¿cuántas muestras de 30 elementos puedo extraer
muestras distintas, ¿cierto? Puede estar de una población de 2.500, ahí está la respuesta. Bueno, eso ya ni se puede leer ese número, ¿no es cierto? Ah, muchísimas, muchísimas. Bueno, bien, ¿no es cierto? Bueno, sigamos por acá. Entonces ya lo habíamos dicho, nos habíamos adelantado de esto, entonces decimos un estadístico muestral, ¿no es cierto? ¿Qué es un estadístico muestral? Es el estimador del valor de un parámetro poblacional. Por ejemplo, la media, la desviación estándar, la proporción, ¿sí? Y cualquier otro estadístico o estadígrafo que nosotros conozcamos. ¿Qué es una distribución de muestreo? Una distribución de muestreo es una distribución de probabilidad que consiste en todos los posibles valores de un estadístico muestral. ¿Cómo así, no es cierto? Bueno, ya vamos a ver en qué consiste eso. Algunos puntos, digamos algunos puntos adicionales sobre esto. Debido a que puede obtenerse distintos valores para un estimador como resultado de un muestreo aleatorio, la distribución de probabilidad del estimador es llamada distribución de muestreo. Conocer una distribución de muestreo y sus propiedades nos permite establecer qué tan cercano es el estimador al parámetro. Entonces ya vamos a ver que una de las utilidades más importantes de las distribuciones de muestreo es precisamente, y tal como lo decíamos por ahí en la primera diapositiva, es poder establecer qué tan alejado está el valor de mi estimador respecto al poblacional. ¿Listo? Eso realmente va a ser la principal utilidad de mis distribuciones de muestreo. Poder establecer qué tan lejos se encuentra el valor de mi estimador puntual del que yo espero encontrar en la población. Bueno. Entre otras, repaso, ¿no es cierto? También ya lo hemos visto. ¿Cómo se denomina a un estimador cuando su valor esperado es igual al valor del parámetro? ¿Qué propiedad se cumple? ¿Cómo se denomina un estimador que cumple esa condición? Que el valor que yo espero obtener en él sea igual de la población. Muy bien, Cintia. Muy bien, Marta. Antonella. Insesgado, ¿no es cierto? Ambrosio también. Insesgado. Entonces es la propiedad del insesgamiento. Total y absolutamente deseable en cualquier estadístico. Sí, Daniel, sí, me toca, sí, esto es, yo sé que es, como decimos aquí en Colombia, hartísimo, o sea, muy incómodo tener que estar moviendo estas ventanas. Yo sé que en algún momento tapan la presentación, pero lo que pasa es que, y no las puedo achicar más. Si las quito en algún momento, si las quito me quedo sin escuchar sus comentarios. Entonces pues, me toca estar bailando con eso. Les pido disculpas, pero no hay más alternativa, por lo menos en esta plataforma. ¿Vale? Entonces, igualmente estas presentaciones ustedes saben que con mucho gusto se las envío. Podría ser, Miguel, los oculto y habilitar un momento para hacer preguntas, pero es que como de todas maneras no solo los comentarios que veo aquí son preguntas, sino también veo comentarios que hacen o respuestas que a veces, por ejemplo, surgen. Entonces, sí, voy a tratar de que sea lo menos traumático mover eso, ¿no? Bueno, esa es una buena cuestión, man. Entonces, no sé si con la segunda pantalla, voy a enseñar si con la segunda pantalla, no sé si es por bestia que no logro discriminarlas, ¿m? Dejar los cuadros en un lado y la pantalla en otro. Bueno, pero para la próxima voy a ensayar eso. Previamente a nuestro próximo webcast voy a ensayar lo de las dos pantallas. Voy a poner otra pantalla aquí, lo ensayo. Esa puede ser una muy buena salida. Bueno, continuemos aquí entonces con esto. Por hoy, así. ¿Vale? Dice, uno de los entonces estimadores que vamos a hablar bueno, en realidad la que vamos a hablar es la media. Listo, vamos a hablar de la media. La distribución de muestreo de X barra, es decir, la media muestral es la distribución de probabilidad de todos los posibles valores de la media muestral X. El valor esperado, entonces el valor esperado de la media muestral estará dado por mu. Pues ya sabemos que la media muestral es un estimador insesgado del parámetro poblacional mu, o sea, la media poblacional. Y la desviación estándar estará dada por estas dos fórmulas,
dependiendo si la población a la que hacemos referencia es una población finita o es una población infinita. Entonces veamos que algo que va a ser distinto hasta el momento, digamos si hablamos del valor esperado de la media, esto no es nada distinto de lo que hemos visto hasta el momento. Aquí sí ya vamos a tener algunas diferencias, y esto es, digamos, la definición de varianza o una desviación estándar dentro de las distribuciones de muestreo. ¿Listo? Y si ustedes observan, la diferencia es que aquí nosotros estamos teniendo, digamos, una corrección, ¿sí? Un factor de corrección para las poblaciones finitas, o si es una población infinita, lo que vamos a ver es que la distribución, la desviación estándar de la distribución muestral de la media va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para practicar eso. ¿Vale? Yo puedo utilizar, digamos, la aproximación. Si ustedes ven esta corrección, pues va a tender a ser despreciable en la medida que este valor que está aquí contenido sea muy pequeñito, ¿no es cierto? Y cuando, hola Jaime, buenas tardes, y cómo se va a presentar que ese valor sea pequeñito, en realidad podemos utilizar pues dos criterios. Hay uno que salta a la obviedad, y es que pues cuando la población sea infinita, ¿no es cierto? Cuando la población sea infinita, pues puedo utilizar la aproximación infinita, pues obvio, ¿no es cierto? Y la dos, digamos que esa sí es el punto sensato, es que la población puede que sea finita, pero si se cumple que la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población es inferior al 5%, pues digamos que es un valor lo suficientemente pequeño para esperar que el factor de corrección no tenga mayores impactos sobre el cálculo de la desviación estándar de la media muestral. ¿Listos? Solo por lenguaje, entonces cuando nosotros hablemos de la desviación estándar de un estimador puntual, tal como puede ser la media, tal como puede ser la proporción, nosotros no vamos a hablar de desviación estándar, sino del error estándar. ¿Listo? Entonces sabemos que el error estándar es la desviación estándar de un estimador puntual. Bueno, entonces ya hemos hablado de distribuciones muestrales, de parámetro, de estimador. Hablamos de un estimador puntual, que es la media. Ya vimos que tiene un valor esperado y una desviación estándar, que esa desviación estándar yo la denomino error estándar. Ya conocemos algunas reglas de cálculo y ahorita las vamos a revisar. Falta por revisar una cuestión que es la forma de la distribución muestral. ¿Se acuerdan la clase pasada con lo que alcanzamos a ver en probabilidades, distribución de probabilidades? Veíamos que no basta con poder determinar la probabilidad con base en una frecuencia. O mejor aún, que la frecuencia con la que ocurre un evento no, digamos, no es la misma siempre para cualquier experimento que realicemos, ¿no es cierto? Esa frecuencia con la que ocurre un evento, ¿sí? Dentro de un experimento, pues puede adoptar distintas formas, ¿sí? Múltiples formas. Pueden haber casi tantas formas como variables existan, y como variables aleatorias existan en este mundo, pero digamos que casi todas ellas podrían centrarse en algunas cuantas. Siendo cuál la forma distribucional más común, más típica. ¿Cuál sabemos que es? ¿Cuál decíamos que es? La normal, ¿no es cierto? La distribución normal. La forma distribucional más común para, digamos, la mayoría de los fenómenos naturales. Incluso, si ven la distribución normal, es una distribución para variables discretas o continuas. Continuas, ¿no es cierto? Incluso la distribución normal, digamos, es tan buena, si ustedes me permiten calificarla así, ¿sí? Que incluso puede ser, digamos, extrapolada para variables discretas, ¿no? ¿Bajo qué condición? Cuando son muchos los valores que tenemos de esa variable discreta. En la medida que sean muchos los valores, las aproximaciones normales tienden a ser buenas aproximaciones. En el caso particular, entonces, de la distribución muestral de X, nosotros podemos tener dos alternativas. Una es que tenga una distribución normal, la otra es que tenga una distribución no normal. Sin embargo, vamos a ver que una de las ventajas, o más bien, algo que tenemos a favor
cuando trabajamos la distribución muestral de X y esta no es normal, es que contamos con el apoyo del teorema del límite, teorema límite del límite central. ¿Qué es el teorema del límite central? Bueno, digamos, si leo textualmente la definición, dice, al seleccionar muestras simples aleatorias de tamaño n de una población, la distribución de muestreo de la media muestral de X puede ser aproximada por una distribución normal en la medida que el tamaño de las muestras se vuelva más grande. Un poco más, más nocional esa definición, lo que diríamos es que entre más grande sea una muestra, ¿sí? Las distribuciones de las medias. Bueno, aquí hay una pregunta que hace de Miguel. Si tú me permites, la voy a leer para todos, ¿vale? Que está interesante. Decía, un profe nos molestaba con que debía decirse teorema central del límite y no teorema del límite central, pues nos decía que son conceptos distintos. ¿Alguien tiene una respuesta de apoyo para eso? En principio, yo te diría que eso es semántica, ¿no? Pero realmente no sé si tenga si ustedes sepan, si alguno de ustedes sepa, si eso tiene una trascendencia bien importante, decirte, teorema central del límite o teorema del límite central. Por ejemplo, dice Alan, se dice que un límite no es central. Dice teorema central del límite. Uy, bueno, este suena súper sensata esta respuesta, ¿no? Y yo creo que definitivamente esa es. Entonces, voy a leerles la respuesta que escribe Alan. Se dice que un límite no es central. Eso es totalmente sensato, ¿no es cierto? De hecho, el límite normalmente se tiende a estar centrado ¿dónde? En el infinito, ¿no es cierto? Por lo que debería llamarse teorema central del límite, alguna vez lo leí. Creo que esa es una buena razón. Entonces, incluso a la luz de eso, creo que sería interesante entonces corregir acá, ¿no es cierto? Teorema central del límite. Sí. Yo creo que es un poco cuando uno dice entonces, acepto la hipótesis, no la rechazo, ¿no es cierto? Digamos, en últimas, no hay mayor complicación si uno dijera acepto, ¿no es cierto? Pero técnicamente lo que te dice es que no rechazo porque estadísticamente no hay suficiente evidencia para aceptar algo, ¿no es cierto? Entonces, teorema central del límite. Entonces, bueno, vamos a hablar verdaderamente del teorema central del límite. Uy, bueno, aquí ya están sacando unos conceptos ya bien elevados, por ejemplo, Marta, que es el límite del sentido de convergencia de múltiples evaluaciones no extrema. Bueno, entonces, por el momento entonces vamos a trabajar así. Me parece bastante, entonces, teorema central del límite. ¿Listo? Bueno, vale, entonces, en esencia le decíamos, los medias, ¿sí? Las medias, la media muestral, de proveniente de una distribución de muestreo, tiende a volverse normal en la medida que el tamaño de la muestra se vuelva más grande. Ustedes ven, aquí podemos tener unos diagramitas que indican un poco esa situación. Si ustedes ven aquí tenemos algunas distribuciones. Esta pues claramente una distribución uniforme. Esta podría ser una distribución arcoseno. Esta no sé, una exponencial tal vez. Y veamos que en la medida que incremento la muestra, vean cómo las distribuciones, independientemente de la forma que tengan, van convergiendo hacia normal. ¿No es cierto? Y ese ejercicio uno podría revisarlo, ¿no es cierto? Es bien interesante. Podríamos hacer algo, por ejemplo, con algo que sea bien fácil, por ejemplo, hacer en Excel, podríamos tomar la distribución uniforme, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Bueno, entonces, perdón un momento, que me están pidiendo aquí colocar unos panelistas.
Perdón un segundito, por favor. Listo. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Creemos, por ejemplo, unos valores que tengan distribución uniforme, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí aleatorio. Yo sé que si pongo un aleatorio, voy a multiplicarlo por 100, eso me va a generar valores que tienen una distribución uniforme entre 0 y 100, ¿no es cierto? Pongamos aquí 100 valores, a ver si con eso es suficiente. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Utilicé la función aleatorio y lo multipliqué por 100 de forma tal que van a salir valores aleatorios entre 0 y 100. Si yo miro la distribución de esto, ¿yo qué esperaría que fuera? Que fuera un rectángulo, ¿no es cierto? Miremos acá. Bueno, tengo 100, tal vez si lo incrementara a 1000, mejoraría, ¿no es cierto? Por lo menos, pongámoslos aquí, pongámonos unos 300. A ver, si toma un poco más de forma de rectángulo. Ponemos esto acá, seleccionemos. Ahí parece, ¿no es cierto? Claro, tengo solo 300 valores. Si tuviera 1000, 2000, 5000, 10000, claramente eso se volvería más un rectángulo. Pero por el momento pasa la prueba de que eso se asemeja a un rectángulo. ¿Avalan ustedes que eso tiene razón en que sea una distribución normal uniforme? Conceptualmente lo es, ¿no es cierto? Para todos es claro que esto es por cuestión de tamaño de la muestra, que no tenemos un rectángulo perfecto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si dice, vamos a hablar de la media, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la media. Entonces dice, vamos a utilizar una muestra, que dice acá, vamos a utilizar una muestra de 2. Entonces, muestra de 2, vamos a utilizar una muestra sin reemplazo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar esta muestra, vamos a sacar estos dos, ¿sí? Aquí podríamos sacar estos dos, estos dos, estos dos, así. Esto puede ser un poco ahí con desgaste, voy a sacar unos pocos nomás. Esto geométricamente es donde logro avanzar. A ver, vamos otro aquí. Bueno, saquemos aquí algunos. Bueno, saqué unos poquitos nomás, unos 160. Bueno, y si yo mirara la distribución de esto, ¿yo qué esperaría? Que ya cambie, ¿no es cierto? Que ya por lo menos tenga que tener algún tipo de apuntalamiento. Ahí parece, ¿no es cierto? Ahí parece. Si ustedes hacen eso en casa, con más, digamos, con más tranquilidad, digamos, ponen más valores, aquí sacan más medias, seguramente ustedes van a comenzar a avalar esto. O sea, realmente es cierto. ¿Sí? El teorema central del límite me avala que, sin importar cuál es la distribución original, ¿sí? digamos, si yo mido la distribución de los promedios muestrales, esos promedios muestrales van a converger hacia lo normal, hacia la normal. ¿Listo? Esto va pintando a triángulo, ¿no es cierto? Y seguramente si ponemos más valores, ahí va a terminar siendo un triángulo. Bueno, entonces sigamos por acá. Bueno, dice acá entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que existe entre el tamaño de la muestra y la distribución de muestreo de la media? Entonces, realmente nosotros ya lo veíamos que la muestra, el papel importante que va a jugar en la distribución de muestreo, el tamaño de la muestra, está aquí, ¿no es cierto? ¿El tamaño de la muestra tiene alguna implicación sobre el valor esperado? Pregunta. ¿El valor esperado de la media muestral tiene algún tipo de afectación
por el tamaño de la muestra? Cintia no. ¿Alguien más no? ¿O sí? ¿O el valor esperado tiene? Realmente bastaría con revisar la fórmula, ¿no es cierto? Realmente bastaría con revisar la fórmula. Y en realidad vamos a ver que el valor esperado simplemente depende del estimador. Digamos, el valor esperado no tiene implícito, digamos, la media no va a depender, no va a cambiar, no va a cambiar con el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Obviamente, si nosotros sacamos distintas muestras, van a tener valores distintos, pero el valor, digamos, debería converger siempre hacia el mismo. Caso contrario a lo que ocurre con la desviación estándar. La desviación estándar, claramente, ¿qué ocurre en la medida que se incrementa el tamaño de la población? Claramente, entre más grande el tamaño de la población, el error estándar va a ser más pequeñito. Y tiene todo el sentido, ¿no es cierto? Si yo estoy tratando de establecer cuál es el error, ¿sí? Ya sabemos que el error estándar de alguna manera, o medio lo que me indica es la distancia que hay entre el parámetro muestra, entre el estimador, es decir, entre el estadístico de la muestra y el estadístico de la población. Si n es muy grande, es decir, si n se aproxima o si n llega a ser la población, pues si yo llego a trabajar sobre la población, pues ya no voy a tener error muestral, ¿no es cierto? Que me muestre la población. Bueno, entonces, dice si el tamaño de la muestra se incrementa, el error estándar de la media disminuye, una muestra grande genera entonces una mayor probabilidad de que la media muestral se encuentre dentro de una distancia determinada respecto a la media poblacional. Bien. Terminemos entonces este capítulo con mencionar algunos métodos de muestreo. Ya sabemos que algo que faltaría por revisar acá es la parte del estadístico eh, de la proporción muestral. ¿Sí? Pero como les digo, ahorita vamos a mirar algunas cosas de la media y digamos que es fácilmente extrapolable hacia la población. Entonces vamos a mencionar algunos otros métodos que son comunes a la hora de realizar muestreos. Distinto al muestreo aleatorio simple que hemos trabajado, uno puede trabajar muestreos como son el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo sistemático, el muestreo por conveniencia y el muestreo por juicio. De estos 5, digamos, hay 2 que deberían evitarse en la medida de lo posible. De esos, ¿cuáles creen ustedes que son los que deberían evitarse y por qué? Del muestreo aleatorio estratificado, el de conglomerados, el sistemático, el de conveniencia y el muestreo por juicio. ¿Cuál de esos 2? Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Entonces, por conveniencia y por juicio, yo dije por conveniencia, ¿sí? Creo que casi todos convergemos a lo mismo, ¿cierto? Realmente el sistemático no, Alejandro. Y hay una palabra clave que define, que los define a todos, ¿no es cierto? Incluso les doy la pista. Es la primera frase de la definición de cada método. Lo que define, digamos, exacto, probabilístico. Si ustedes observan, los 3 primeros, ¿sí? Independientemente, digamos, de que el sistemático parezca, digamos, por lo menos en una primera lectura parezca como no muy apropiado, ¿sí? Tiene una particularidad de que es probabilístico, al igual que el estratificado, al igual que el de conglomerados, al igual que el aleatorio simple, ¿no es cierto? Por el contrario, los muestreos por conveniencia y por juicio son métodos no probabilísticos. Entonces, a la medida que no sean probabilísticos, pues también lo que significa eso es que no va a haber herramientas a las que podamos recurrir para mirar qué tan fiable es ese muestreo, ¿no es cierto? Para todos los demás se pueden establecer algunas reglas matemáticas para mirar qué tan ajustados, si esa palabra cabe, podrían ser. ¿No? Entonces, en la medida de lo posible, si se puede evitar las muestras por conveniencia o por juicio, pues sería una buena idea. Afortunadamente, pues la realidad se presenta, digamos, se presenta
no siempre la forma como uno quisiera, entonces pues toca utilizar métodos como el de conveniencia o el de juicio. Bueno, esa es una buena pregunta, Miguel. Miguel pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un estrato y un conglomerado? Realmente no es mucha la diferencia, digamos, no es que sea muy grande la diferencia, no, o más bien, no es tan grande la diferencia entre estrato y conglomerado como la diferencia que hay entre el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿no? Digamos que la principal diferencia, digamos, en los estratos una característica es que tú deberías tener grupos, ¿sí? Deberías tener grupos que son lo más cerca, grupos que contienen elementos que son lo más cercanos entre sí. ¿Cuál sería el estrato ideal? El estrato que tuviera una varianza de cero, ¿no? Entre todos los elementos de la muestra. ¿Sí? Digamos, en los conglomerados lo que uno esperaría es que cada conglomerado, cada grupito, se aproximara lo máximo posible a una población en pequeña escala. Entonces, digo, más allá de las diferencias entre estrato y conglomerado, es un poco la diferencia entre muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerados. En el muestreo estratificado, cada uno de los estratos que tú formas, es decir, cada uno de los grupos que tú formas, que aquí llaman estratos o en inglés es strata, ¿sí? Cada uno de esos grupos es tomado en cuenta para de ellos sacar un elemento de manera aleatoria. ¿Sí? Es decir, en el muestreo estratificado, cada estrato va a ser seleccionado para de ahí sacar una muestra aleatoria. En cambio, en el muestreo por conglomerados, de todos los grupos, habrán unos grupos que serán tenidos en cuenta para sacar una muestra aleatoria y otros que simplemente no quedarán seleccionados. ¿Listo? Eso es grosso modo la diferencia entre el muestreo aleatorio estratificado y el de conglomerados. Bueno, entonces, hagamos, hagamos algunos ejercicios rápidos. ¿Vale? Hay unas bases, muchos de ustedes ya sabrán que me gusta utilizar. O sea, esto seguramente es un viejo discurso para muchos de ustedes. Pero unas bases por lo que resultan útiles, porque están disponibles en línea, porque son gratuitas, porque son accesibles, porque están bien elaboradas, son las bases, unas bases de un libro que se llama Introducción a la Econometría de Woolrich. ¿Sí? Si ustedes ponen aquí en Google o en su buscador de preferencia, ponen Woolrich, ¿sí? Datasets, ¿sí? Entonces van a llegar aquí a un link, que es el de Cengage, que es la editorial de este libro. Seguramente, pues esta es la tercera edición, ya el libro creo que va como en la cuarta, ya va a ir como en la quinta o sexta edición. Entonces seguramente esta es la tercera, los dejan libres. Y aquí, digamos, tenemos la posibilidad de tener acceso a unas muy buenas bases en distintos formatos, en IUS, Excel, en Gretel, Minitab, Stata, ¿sí? Y archivos planos. Entonces ¿sí? Los invito, quienes no las tengan, porfa, quienes no las tengan, que bajen esas bases. ¿Sí? A lo largo del año seguramente vamos a utilizar varias de ellas. Ahorita me gustaría utilizar una para hacer un poco de práctica en torno a estadísticos muestrales. ¿Sí? Entonces, si quieren en Google, pongan Woolrich Datasets, ¿sí? Y seleccionen el link que dice Cengage. Se hacen clic acá y bajemos por el momento podemos bajar los de Excel. En la medida que que utilicemos IUS, utilicemos Stata, pues bajamos esos. O ya ahorita fuera de clase, pues pueden bajar ustedes estos que tengamos acá, ¿no es cierto? Pueden bajarlos todos, pueden bajar los de IUS y los de Stata, que los vamos a estar utilizando. Entonces yo voy a bajar aquí los de Excel. Aquí de quedar en las descargas. Entonces aquí ya abajo. Y podríamos decir ahorita que habla uno que se llama Ciosal 1. Ciosal 1. ¿Listo? Es un archivo que es sobre
digamos, una base de datos que hay para, bueno, afortunadamente eso viene sin rótulos acá. Es una base de datos que viene para, digamos, para algunos gerentes de compañías en Estados Unidos, ¿sí? CEOs, entonces, digamos, son 209. Aquí hay varios criterios. Digamos, aquí podríamos decir que esto es, digamos, industry, si trabaja en la industria. Y presumamos, esto lo estoy tratando de hacer de memoria, digamos que esto sea como el referente del salario. No sé, salary. ¿Sí? Esto, ¿sí? Por el momento lo que significa las demás cosas no nos importa. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, aquí pues sería el ejercicio muy fácil, ¿no es cierto? Digamos de lo que podríamos hacer con esto. Aquí sí tengo, por ejemplo, esto sería una muestra, ¿no es cierto? Esto, digamos, o podríamos hacer lo siguiente. Asumamos, ¿sí? Asumamos que esta es la población, ¿sí? Voy a quitar esto acá. Voy a quitar esto y voy a quitar esto, ¿sí? Podríamos decir, asumamos que esta es la población muy bien, aquí Roberto envió las convenciones, te lo agradezco mucho. De pronto la abriste en Stata, tal vez, o la abriste en Ibius. Entonces las voy a compartir a todos. Entonces yo terminé, lo que yo cogí como salaries son sales en realidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí les envío un poco como las convenciones. A ver si quedaron bien. Vale, claro. Entonces cambiamos esto por sales. Entonces son ventas, ¿listo? Entonces tenemos aquí ventas e industria, ¿listo? Bueno, entonces, damos lo siguiente. Asumamos que nuestra población son, pues vamos a poner aquí N, son estos elementos que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos estos elementos. O sea, tenemos 209. Esa es nuestro grupo de interés. 209 CEOs. Y los vamos a seleccionar algunos para hacer algunas encuestas en profundidad. Por ejemplo, algo que justifique que no tengamos que, algo que justifique no tener que utilizar los 209 personas, ¿sí? Sino únicamente una muestra. Pregunta, ¿cómo seleccionarían ustedes una muestra acá? ¿Mm? Entonces, si ustedes les pidieran hallar una muestra de estos, ¿cómo lo harían? ¿Y qué criterios utilizarían? Por el momento no hemos hablado nada de tamaño de la muestra ni nada de eso, ¿sí? Entonces, independientemente del tamaño de la muestra que ustedes seleccionen, ¿sí? ¿Cómo lo harían? Aleatorio simple, ¿no es cierto? Seguramente aleatorio simple. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, Marta dice, usemos un generador de números aleatorios, ¿no es cierto? Entonces, sonaría, entonces, digamos, podríamos entonces, hacer algo de este estilo, ¿no es cierto? Si hacemos esto a pedal, acuérdense que en la serie de examen en Excel es a pedal. Por ejemplo, en Stata, digamos, quien quisiera hacer esto en Stata, esto es ya bien facilito, ¿no? Vean, lo voy a hacer rápido. Esto es incluso para mostrarles un poco la ventaja de tener herramientas informáticas dedicadas, ¿sí? Y la otra hacer las cosas a pedal, ¿no es cierto? Entonces aquí está, tengo las ventas. Si yo quisiera sacar una muestra aleatoria simple en Stata, voy aquí a estadísticas, resampling, draw random sample, le digo simplemente que el tamaño, digamos, si tiene un tamaño en particular, o le digo que el porcentaje de la muestra sea algo, le voy a decir el 10%, le digo OK, y me extrae una muestra del 10%, ¿eh? Aleatorio. Eso es algo automatizado, ¿no es cierto? Chévere, fácil y sin error. Pero digamos que en esencia el procedimiento es lo mismo que hubiera hecho Stata. Realmente Stata lo que hizo aquí fue, va a generar un número aleatorio, lo va a poner aquí aleatorio, ¿cierto? Aquí X.
Los voy a pegar. ¿Y cómo podría tomar la muestra? Se me ocurre, entonces ordenemos esto, ordenemos la variable aleatoria de manera ascendente. Si es aleatoria, pues yo voy a garantizar que al hacer esto lo voy a revolver. Bueno, no había pegado estos valores, ¿sí? Reversémoslo. Voy a pegar estos valores acá. Entonces ordeno esto, ¿sí? Y vean, por ejemplo, entonces aquí va a tomar el 117, el 12, el 198. Si va a tomar, por ejemplo, una muestra del 10, digamos 20, pues tomaría estos 20 primeros individuos, ¿cierto? Y esa sería mi muestra aleatoria simple. Tomar 20 de una manera perfectamente aleatoria. De los 209 que tomé 20 al azar. Me apoyé, tal como ustedes lo sugirieron, en los números aleatorios. ¿Qué criterio utilicé de selección? Pues ordené el número aleatorio de manera ascendente, ¿cierto? Puede haber sido de manera descendente. Esa es una forma de hacer eso. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Si yo voy a mirar el estadístico, si yo quiero hacerme una idea del estimador poblacional, ¿sí? Del parámetro poblacional, ¿yo qué voy a sacar? Voy a sacar una media, ¿no es cierto? Voy a sacar una media muestral. Entonces voy a decir, para estos primeros 20, voy a decir aquí, media muestral, la media muestral simplemente será el promedio hasta aquí, hasta el 21. Entonces vamos a decir promedio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la justificación de utilizar distribuciones de muestreo? Que dependiendo de la muestra que yo tenga, pues el valor será más o menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomara otra muestra, digamos que tomara los siguientes 20, ¿esa qué distribución de muestreo sería? Si parto de este, luego tomo otras 20, otras 20, otras 20, ¿cuál de estas sería? ¿Qué método de muestreo sería ese? Por ejemplo, en ese momento que ya partí un 20, luego voy a tomar cada 20. Un sistemático, ¿no es cierto? Sería un método de muestreo sistemático. Bueno, sigamos acá. Entonces voy a tomar, digamos, estos siguientes 20. Ahí están. 20 sería hasta aquí. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí me dice 9376. Y podría sacar distintas muestras y lo que yo esperaría es que estos valores, ¿sí?, convergieran hacia el valor que yo realmente espero observar en la población. ¿Que cuál es? ¿Cuál será el parámetro poblacional? ¿Cuál será la media poblacional? Pues el promedio, ¿no es cierto?, de toda la población, que en este caso digamos son estos 209. 6.924. ¿Cuál sería la desviación estándar de la población? Pues la desviación estándar de la población, valga la redundancia, es la desviación estándar de la población. Cualquier estimador entonces que yo calcule saldrá de la muestra que tengo en pantalla, ¿no es cierto? De una de las múltiples muestras. Ahora, otro ejercicio sería cuántas posibles muestras yo puedo sacar de esos 209 elementos, ¿sí? De esos 209 elementos, muestras de 20. Entonces, combinatoria. Entonces tengo 209, un número realmente grande. Bueno, yo creo para finalizar, contextualicemos un poco, digamos, algunas cosas en un ejercicio de lo que hemos visto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos revisado? Bueno, aquí Virgilio, no me quedaría tan fácil hacer un muestreo estratificado y por conglomerados, porque entonces que tendría que definir algún criterio, ¿no es cierto? Porque acuérdate que esos son grupos y normalmente los grupos se forman con base en algún criterio unificador, ¿no es cierto?
Aquí realmente, si tú ves, pues tengo pelado eso, tengo la salaria y tengo la industria, ¿sí? No me quedaría tan fácil. De pronto aquí por industria, ¿no? Ese te lo quedo debiendo, ¿no? Más bien, hagamos este ejercicio pues rápidamente, ¿no? Dice lo siguiente. Para estimar la media de la edad de una población de 4.000 empleados, una muestra aleatoria simple de 40 empleados es seleccionada. La pregunta es, ¿usted utilizaría el factor de corrección para población finita en el cálculo del error estándar de esa media? ¿Sí o no? De acuerdo con lo que vimos. ¿No? ¿Por qué no, Cintia? ¿Por qué no lo utilizarías? Que la relación es menor a 5, ¿no es cierto? En este caso, si dividimos 40 entre 40.000 nos daría ¿cuánto? El 1%, ¿no es cierto? ¿Y de qué forma podemos validar eso? Entonces, ¿cómo podríamos validar que es suficientemente pequeño ese error, esa relación, para no utilizar la corrección? Pues hacemos el ejercicio de hallar el error estándar con corrección, con factor de corrección y sin factor de corrección, ¿no es cierto? Yo hice previamente el ejercicio, si lo hacemos con uno, da 1,29, si lo hacemos con el otro, 1,30. O sea, realmente no es significativa la diferencia. Bueno, entonces podríamos hacer este ejercicio en casa y mirar, entonces, cuál es la probabilidad de que la media muestral de los empleados esté entre un rango de más o menos 2 años. ¿Listo? Bueno, solo por saber, quisiera saber, porque está tan grande, eh, esto está grandísimo. Eh, ¿Cómo lo minimizo? ¿Alguien hizo los ejercicios que revisamos la clase pasada? Bueno, de pronto. Este era bien interesante, este era una introducción también un poco a lo que vamos a observar ahorita con distribuciones de muestreo, ¿no es cierto? Que es mirar proporciones, digamos, probabilidades bajo una curva. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la respuesta para este primero, ¿no es cierto? Para este A, la respuesta era 0,68, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la relación era 0,68, 0,95 y prácticamente la totalidad con 1, 2 y 3 desviaciones? Aquí tendríamos entonces 0,68, en esta hablaríamos de 0,815, aquí era 2,5. En el ejercicio 5 la respuesta era aproximadamente el 24%. Uy, bueno, eso ya es más adelante. Eso ya más adelante. Eso lo vamos a ver cuando veamos intervalos, Gladys. Vamos a saber cuál es el tamaño de muestra óptima de una población. ¿Sí? Que esto tiene que ver con el concepto de error, ¿no es cierto? Del error. Dependiendo del error que uno quiera cometer, pues uno manejará el tamaño de la muestra. Bueno, mi mail, por favor, voy a mostrarles acá. Por favor, quien quiera tener acceso al material, por favor les ruego me escriban aquí a julian.melendez@softwareionshop.com. Con mucho gusto de vuelta de correo les contesto o les envío el material que ustedes requieran. julian.melendez@softwareionshop.com. Entonces me envían un correo ahí y yo les contesto. Y Luis, todos estos cursos los estamos viendo los viernes. Si me envías un correo con mucho gusto te envío el cronograma. El cronograma lo pueden descargar de la página de Software Shop, pero con mucho gusto te lo puedo enviar. De todos los viernes, en realidad de 11 a 12, hacemos los cursos de manera continua en nivel, digamos, en nivel creciente de conocimiento. Bueno,
Listo, ¿qué otra? Entonces dejamos más o menos el 24%. Y este ejercicio 6 es interesante. Esto es un poco como el concepto de Six Sigma, ¿cierto? Y al final de cuentas lo que terminaba preguntando aquí, bueno, que cuál es la implicación sobre disminuir la desviación estándar en un proceso, ¿no es cierto? Finalmente, digamos, si hacemos aquí un ejercicio súper rápido mental, lo que tendremos asociado es que en la medida que disminuyamos la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar, lo que vamos a tener la posibilidad de tener unos intervalos más estrechos y por ende vamos a tener una mayor posibilidad, en este caso, por ejemplo, en el contexto de ejercicio, de tener productos dentro de los intervalos de aceptación que queremos, que en este caso es el control de calidad, o más bien la calidad del producto, que en este caso hace referencia es a qué tan pesado debería ser el artículo. Bueno, eso sí fue sumamente express. También pues como acostumbro a decirlo, pues finalmente ese realmente es uno de los problemas de los cursos cortos, que realmente uno no quisiera que fueran tan cortos y poder extenderse más en cada uno de los temas. Ya lo saben, pues la bibliografía aquí, digamos, sigue siendo la misma de las presentaciones que hemos visto anteriormente, sigue siendo toda esta estadística. Y bueno, no me resta más que desearles una muy feliz tarde, muy feliz fin de semana. Gracias por participar, por dedicarle estos minutos a estos cursos. Ya saben, mi correo es julian.melendez@softwareshop.com y nos estamos viendo. Nos vemos el próximo viernes. Eh, sí, eventualmente en algún momento podríamos cuadrar sesiones de 2 horas, pero como les digo, ya realmente ya para, digamos, extenderse detalladamente, varios de ustedes han estado digamos, en cursos largos que brindamos, pues obviamente pues, los cursos ya tienen algún costo, pero pues podrán dar fe que, digamos, en el curso uno realmente se extiende muchísimo más en la profundidad, un poco conceptual, pero sobre todo práctica, ¿no? Y en la utilización de software para la toma de decisiones. Bueno, gracias nuevamente. Ya saben, julian.mendez@softwareshop.com. Ha habido inconvenientes para ingresar a los videos, les pido disculpas por eso, pero también son cuestiones logísticas debido pues, al cambio de página. Nosotros, como les he dicho, este año estamos estrenando página y no dejan de haber pues, problemas de implementación que hace que los videos en este momento están sacando una señal, ¿no es cierto? Que esto no tiene, digamos, como algo así como acceso, no tiene permiso de acceso y no deja entrar los videos, pero se está trabajando en eso para que puedan revisarlo lo más pronto posible. Bueno, entonces, feliz fin de semana y gracias nuevamente. Chau, chau.